Pero vamos a hablar con Pamela Araya, vamos a hablar de las deudas, sí, porque ustedes sabían que 2 de cada 3 chilenos ha tenido que postergar el pago de sus líneas de crédito y se están priorizando el pago de servicios básicos. Sí, sin embargo, no todos saben que esta decisión puede terminar costando caro. ¿Por qué? Nos va a explicar todo esto Pamela Araya. ¿Cómo estás, Pame? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, complicado porque finalmente se van acumulando los intereses. Muchas familias tienen que pedir otro crédito para pagar lo que no han podido saldar. Así que es una realidad que viven muchos chilenos. Es un estudio de defensa de deudores que dio cuenta de esta realidad y que habla de que el 67% tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes, que es un término que utilizamos muchos en nuestro país cuando tenemos que de alguna manera organizar las finanzas. Y es ahí donde surge este problema, cuando dice que 2 de cada 3 personas han tenido que dejar de pagar una deuda y generalmente se opta por la tarjeta de crédito, la línea de crédito o bien algún crédito de consumo, porque esto además se suma a que los mismos encuestados por defensa de deudores dicen que en el último año al menos el 50% ha sido afectado por la baja de sus ingresos. Entonces tienen menos plata, algunos han perdido el trabajo, tienen que cumplir con las responsabilidades financieras y lo cierto es que el dinero o no alcanza o directamente no está. Entonces ese es el problema. Vamos a escuchar a algunas personas que hablaron precisamente respecto de esto. La gente se ve apretada a fin de mes y yo pienso que está muy endeudada. Muchos casos de gente que está endeudada hasta aquí. La gente deja de pagar empezando por crédito hipotecario de consumo y todo eso deja de pagar cuando está muy acogotada. Se me pasó y eso fue uno de los mis grandes errores. ¿Y eso qué te provocó? Un colapso financiero, intereses, tuve que refinanciar, más intereses y caí en un hoyo. Prioricé pagar otras deudas y me quedé con una que ya ha avanzado harto. Entonces me encontré con un crédito de consumo y no lo pude pagar. No sé si a todo el mundo le pasa, pero por lo menos yo sé que debo y es un peso. Es un peso. Incluso voy al banco, estaba a girar y yo creo que me están mirando que debo. O sea, es algo como... Y no es que no quiera pagar, al revés. Ella refleja la realidad de muchos, sí, y el punto es que a veces dicen no hay que gastar más de lo que uno puede pagar, pero lo cierto es que son muchas las familias que ni siquiera les alcanza para vivir, entonces la única opción es utilizar, por ejemplo, las tarjetas de crédito para comprar el supermercado, algo tan básico, o bien, por ejemplo, pagar los gastos comunes en cuotas también con la tarjeta de crédito y así un montón de otras necesidades, tener que cubrirlas con el dinero prestado. Y claro, cuando ya no se puede pagar y quizás no se puede pagar nada, la persona también cae ahí en morosidad y finalmente caen en DICOM y tampoco les prestan más dinero. Entonces el problema es muy difícil. Hay otras cosas que la gente deja de pagar cuando se ve apretado económicamente, no solo los que estábamos señalando, sino que también un 45% de los encuestados dice que dejaría de pagar, por ejemplo, los tratamientos médicos. Y ahí también se da esto que nosotros hemos hablado en otras oportunidades, que a veces la salud es muy cara, que no todos tienen acceso y que pasa que la gente finalmente por el alto precio de los medicamentos, que lo hablamos hace un tiempo, deja los tratamientos. Y lo otro que dejan de pagar son, por ejemplo, los seguros de salud. Personas independientes que deben pagarse, por ejemplo, si es que están en ISAPRE, dejan de pagar y ahí quedan totalmente indefensos. Hablaron de parte de defensa de deudores de estos problemas, de las consecuencias y también un economista respecto de esta realidad. Escuchemos. Eso nos revela una realidad bastante cruda y dolorosa, que el sueldo no está alcanzando para cubrir todas las obligaciones que tenemos. Estamos en el fondo tratando de tomarnos un fondo de sopa con un tenedor. Hoy día la gran contracción económica está haciendo que la familia chilena esté dejando de pagar algunas cosas que pueden parecer suntuarias, pero en el momento de una emergencia pueden ser la quiebra de una familia. En consecuencia, el dejar de pagar seguros e ISAPRES o sistemas de salud puede terminar siendo un problema financiero más grave del que pensamos. Y este es un fenómeno muy conocido en la economía conductual. Subestiman las consecuencias de largo plazo y sobrevaloran las necesidades inmediatas. Sin embargo, esa estrategia tiene costos importantes. Dejar de pagar una tarjeta de crédito o una línea de crédito significa que la deuda sigue creciendo por los intereses.
Oye, qué difícil, Pame, ¿eh? Uno escucha ahí a los especialistas y se entiende la decisión de las personas que primero paguen la luz, el agua, el arriendo, ¿cierto? Los servicios básicos. Acá dice la encuesta, lo primero que hacen las personas es pensar, voy a proteger mi vivienda. Claro. Entonces dejas tratamientos médicos, dejas seguros atrás. Ahora bien, claro, por ejemplo, quizás hay que ver qué es lo que uno puede dejar. Hay seguros que quizás sí se puedan dejar. Quizás son seguros que buscan tener un estándar mayor, pero hay cosas básicas que no podemos dejar en cuanto a salud. Y hay algunas cosas, Pame, como gastos más hormiga, que uno los mira poco, pero que ya hemos hablado muchas veces, que en conjunto sí representan algo importante dentro del presupuesto. Pienso que a lo mejor dejar de pagar las famosas plataformas de streaming, dejar de pagar, no sé, los que tienen TV Cable todavía también, cosas que no son 100%... O sea, que son mucho menos vitales que ir al doctor, por ejemplo. Claro, que son esenciales, no hay que dejarlas, pero sí lo que tú dices, Carla, incluso hace un tiempo atrás también hablamos y tú decías el cafecito del día a día, aunque sea el cafecito de 500 pesos que uno se puede comprar en el carrito que está fuera del metro, son 500 más 500 más 500 y todo eso va sumando, así que también obviamente no todas las familias pueden ahorrar, pero son pequeños esfuerzos que se pueden hacer también para tener un poco más de dinero para llegar a fin de mes. Vale lo decía, que en el estudio señalan eso, que la gente lo que hace es proteger la vivienda, sea esto arrendado o propio, es pagar el dividendo, pagar el arriendo y también los servicios básicos, la luz, el gas y el agua, porque claro, si no se puede pagar, uno se queda sin eso y en realidad nadie se puede quedar sin agua, sin electricidad o sin el gas para poder vivir diariamente, así que es una realidad que también esto por supuesto se puede cruzar con una serie de otros datos que tiene que ver por ejemplo con el alto desempleo que hay en nuestro país y que eso implica que son muchas personas que están sin trabajo y evidentemente sin ingresos no pueden pagar sus deudas. Pame, y también rescatar lo que decían ahí los expertos, que a pesar de que uno... Claro, se entiende que uno pueda dejar de pagar a lo mejor las tarjetas de crédito porque uno no ve inmediatamente el efecto de esto, puede ser un problema mayor a futuro. Entonces ahí hay que a lo mejor ver si es que se puede renegociar deuda, ¿cierto? Ver una fórmula, porque a pesar de que no te van a cortar algo a lo mejor por no pagar una tarjeta de crédito, dependiendo del caso, el problema futuro de esto, los intereses o cómo puede crecer esa deuda por no pagar, puede crecer mucho, puede ser muy grande. Totalmente. Sí, claro, por eso a veces se pide repactar las deudas, pero ahí también se suman los intereses, entonces es bien complejo. Sí, mucha gente, yo les decía, viven en esta bicicleta financiera que es pedir un crédito para pagar el que ya tienen y así no salen nunca. Incluso para la pandemia fue cuando vimos muchos casos de familias que tenían que comprar todos los alimentos con la tarjeta de crédito, que es el ejemplo que yo daba anteriormente, pero que en la pandemia se vio mucho. Y el problema es que después no podían pagar la tarjeta de crédito, entonces se iban quedando sin cupo y sin el dinero para poder comprar todos los alimentos necesarios para la familia. Hoy si hay gente, mira, en esta encuesta que además que dice que lleva hasta más de 2 años en un tema de malabarismo. Bueno, ahí se puede quizás pedir ayuda, ver cómo reorganizarse. Dejamos ese mensaje, ¿no, Pame, para quienes nos están viendo hasta ahora. Muchas gracias, Pame.